Desde que los coches llenan las carreteras, los diseñadores han experimentado con todo tipo de carrocerías exóticas. Pero bajo el capó siempre había las mismas posibilidades: gasolina, diésel o eléctrico. Hasta que un inteligente ingeniero del Bronx diseñó un coche con lo mejor de ambos. Estamos en Nueva Jersey en 1970. Victor Walk está a punto de convencer al mundo de que un motor alimentado con baterías es la mejor forma de mover los coches. Solo que después de un año trabajando en ello, ya no está tan seguro. Y no os dejéis engañar por el mono. Walk no es ningún mecánico de mala muerte. Mi padre es un hombre brillante y gran parte de su invento surgió porque pensaba mucho las cosas. No era solo el manitas de garaje. Con un doctorado en ingeniería eléctrica, Walk trabaja creando componentes para aviones, electricidad de alto voltaje e incluso en el proyecto Manhattan, donde se fabricó la primera bomba atómica. Hizo todo eso antes de decidir cambiar el coche. Mi padre era una persona muy decidida. Pasaba muchas horas trabajando. Era un solucionador de problemas. Y en 1970, este era el problema que necesitaba resolver. Era la época de los coches de alto consumo. Estados Unidos está en la cima del mundo y no hay nada más poderoso que un coche grande y rápido. Las emisiones de gases y la eficiencia del carburante son la última de nuestras preocupaciones. Apuntábamos a la luna. Cualquier cosa era posible. La definición de éxito era más grande, mejor y más potente. El interés de Walk en encontrar una alternativa a los coches que contaminan y consumen demasiado empieza cuando era estudiante en Caltech. Ayudó a fabricar el coche eléctrico que ganó una carrera organizada por los estudiantes por todo el país. Sin embargo, después de varias décadas de insatisfactorias conversaciones sobre coches, está convencido de que la idea del coche eléctrico no va a funcionar. El problema principal del vehículo completamente eléctrico es la batería. Una batería normal en comparación a la gasolina tiene una potencia de 1 a 10. Es físicamente imposible que las baterías almacenen la energía suficiente como para ir lo bastante lejos o rápido para competir con un coche de gasolina. Entonces, a Walk se le ocurre que puede que haya un modo de combinar la potencia de un motor de gasolina con la limpieza y eficiencia de un motor eléctrico. Así que empieza a idear cómo fabricar una mezcla de los dos. Imagina utilizar un motor de combustible para dar potencia al motor eléctrico que impulsa las ruedas. Lo bonito de la idea es que va a configurar el motor de gasolina para que funcione a una velocidad constante. Así no se revolucionará una y otra vez y producirá menos emisiones. También es muy eficiente porque el motor eléctrico solo utiliza parte de la potencia del motor de gasolina a velocidades bajas y mantiene el resto en las baterías del maletero. Cuando el coche acelera, las baterías utilizan la potencia extra. Reducir el consumo y las emisiones de gas sin que se reduzca el rendimiento es una idea muy atractiva y está a punto de ser todavía mejor. Señor Rosen, hola, soy Victor Walk. Adelante, pase. El ingeniero químico Charlie Rosen, otro entusiasta de los híbridos, le habla sobre un nuevo programa del gobierno para fomentar el uso de vehículos más ecológicos. Estas son las directrices de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Programa Federal de Incentivos para Coches Ecológicos. Estados Unidos se preocupa por la contaminación. Y la recién creada Agencia de Protección Ambiental pagará miles de dólares por cualquier coche experimental que pueda cumplir con las nuevas y estrictas directrices sobre emisión de gases. El programa establece que tú fabricas el coche, pero si cumplen los requisitos, entonces el gobierno te comprará 10 coches por $30.000. Walk se lanza de lleno. Crea una empresa con Rosen y empiezan a fabricar el primer coche híbrido comercial. El punto de partida es un Buick Skylark. Consume mucho combustible, pero tiene bajo el capó exactamente lo que Walk está buscando: mucho espacio. Necesitan cada centímetro para colocar dos equipos distintos: el motor de gasolina y el motor eléctrico, junto con una maraña de cables. Tenían que meter todo eso dentro de un coche. Y eran un experto en electrónica y un químico. Ninguno de ellos era ingeniero experto en automóviles. Así que antes de empezar contratan a un buen mecánico.
Con 3 en el equipo, se ponen manos a la obra. Extraen el robusto motor V8 y tratan de ensamblar todos los complejos componentes. Creo que cuanto más difícil era, más les gustaba. Tras 2 años de trabajo en el proyecto, los acontecimientos del momento ofrecen una segunda oportunidad a estos intrépidos inventores. Hay un conflicto en Oriente Medio que provoca escasez de petróleo en Occidente. Los precios del combustible se disparan. El alocado invento híbrido de Wok está cobrando forma día a día. En 1974 han colocado un conjunto de baterías en el maletero y los 2 equipos que servirán de motor están conectados. El motor híbrido empieza a ser una realidad, pero tiene un precio. Para Wok, lo que empezó como un sueño empieza a consumir toda su energía. Se convirtió en su vida y casi le privaba del resto de cosas. Pasaba horas y horas trabajando en cada problema y se convirtió en una obsesión. Y hay muchas cosas por las que obsesionarse. Si Wok no consigue que las baterías tengan una mayor vida útil, el coche no pasará la prueba del gobierno. Todo el trabajo podría haber sido en balde. Experimenta con un innovador sistema de frenado llamado freno regenerativo. Cuando reduces la velocidad del coche, ¿qué ocurre con toda esa energía? Normalmente, al frenar, la energía que se pierde se disipa mediante fricción en forma de calor. En el híbrido de Wok, esa energía se recoge para recargar las baterías. Ha llegado el momento de ver qué tal funciona todo. ¿Quieres dar una vuelta? Vamos allá. Vamos. Ha fabricado el vehículo híbrido de gasolina y eléctrico con el que ha soñado durante tantos años. Consume la mitad de combustible que el resto de vehículos de la carretera. Ahora solo necesita el visto bueno de la EPA. Pero están a punto de recibir un duro golpe. Wok llama a la EPA para solicitar la prueba de emisión de gases, pero el programa de incentivos ya no existe. El gobierno no está interesado ni en ver el coche. Estamos en 1974 y el embargo del petróleo árabe ha terminado. Ahora el combustible vuelve a ser barato y los coches ecológicos y eficientes han dejado de ser una prioridad. Cuando mi padre se enteró de que la iniciativa se había anulado, estaba entre furioso y deprimido. Pero siguió adelante. Un hombre que ha nacido en el Bronx no se rinde con tanta facilidad. Wok continúa haciendo gestiones y con algo de ayuda de sus amigos de las altas esferas científicas, finalmente convence a la EPA para hacer la prueba. Tiene todas las esperanzas puestas en ese coche. Wok y Rosen tienen que ganarse a la EPA. Es la única forma de alcanzar su sueño. Así que prepararon el coche y lo llevaron a Michigan. 4 años de trabajo y todo se reduce a eso. El delegado de la Agencia de Protección Ambiental prueba el coche en el centro de pruebas Ann Arbor. ¿Y qué tal fue? Está impresionado. El coche funciona utilizando la mitad del combustible que antaño y ha reducido las emisiones en un 20%. Increíble. El híbrido era el único vehículo que cumplía realmente con todas las directrices de la EPA. Estaban muy orgullosos. Pero a pesar del aparente éxito en el centro de pruebas, Wok se sorprende al enterarse un mes después de que su propuesta ha sido rechazada. La familia piensa que la EPA no estaba interesada en un coche híbrido. No les interesaba. Intentó utilizar sus influencias políticas, pero no sirvió de nada. Aún así, Wok estuvo intentándolo otros 2 años, hasta que finalmente se quedó sin dinero y se vio obligado a abandonar. Fue una época muy difícil para él. La idea del coche híbrido quedaría latente durante los siguientes 25 años. En Estados Unidos el combustible es muy barato, pero en Japón no. Así que Toyota comercializa el Prius, el primer coche híbrido del mercado. Estaban en contacto con Wok e incluso llegaron a utilizar muchas de sus innovaciones técnicas. El Prius es todo un éxito y ¿os imagináis quién tiene uno? Mi padre se alegró mucho cuando salió el Prius. Si alguien lo probaba, y había que hacerlo si venías de visita, te llevaba a dar una vuelta para enseñarte cómo funcionaba. Le encantaba. Hoy en día hay más de 300.000 híbridos circulando por las carreteras de Estados Unidos. Victor Wok
el padrino de la tecnología del vehículo híbrido, por fin ha obtenido su reconocimiento.